En su punto primero considera a los efectos de la misma la división del patrimonio en cultural y natural y detalla una serie de definiciones en sus artículos primero y segundo. Ahora bien, el reglamento de aplicación de esta convención se materializa en las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. De allí que todos los lineamientos referentes a los bienes del patrimonio mundial se regulan a través de este documento. Las que están sujetas a una revisión periódica de sus contenidos y sus modificaciones evidencian tanto los puntos de vista del Comité del Patrimonio Mundial, sus prioridades a escala global, los temas que ellos consideran relevantes y marcan sus decisiones y condiciones que deben de reunir las candidaturas a integrar la lista del patrimonio mundial. El cambio de rumbo identificado por las directrices prácticas del año 21 me llevó a la revisión y análisis de las directrices prácticas desde 1997 a la última del año 2021. Ello me permitió observar los cambios conceptuales en materia de patrimonio, los cuales siempre se daban sobre la base de la integración del corpus teórico obtenido en cada etapa. Pero también permitió identificar problemas en la forma de inserción de las nuevas nociones, desvinculación lógica y relacional de conceptos entre sí y con los precedentes anulando su interdependencia, lo cual pone en evidencia un tema altamente preocupante por el grado de influencia que tanto la UNESCO como el Centro del Patrimonio Mundial ejercen más allá de los bienes incluidos en la lista. Entre ellos, la prevalencia en el uso de la importancia de los instrumentos por sobre las categorías patrimoniales. La última versión, digamos, de las directrices prácticas del año 2021 marca un preocupante cambio de rumbo reflejado en una visión generalista del patrimonio, con el peligro de la desnaturalización del patrimonio y la consecuente pérdida del valor excepcional universal, la elevación de la antigua categoría de paisajes culturales al ordenamiento general del patrimonio natural, cultural y mixto. Esta modificación plantea dudas e interrogantes acerca de un posicionamiento conceptual independiente del ámbito cultural cuando no lo es. Se han eliminado las 4 categorías patrimoniales reconocidas por UNESCO del anexo 3, lo cual pareciera apuntar a su desconocimiento. La elevación del rango de los paisajes culturales se erige como un punto focal y de confluencia, perjudicando las potencialidades y los puntos de concurrencia con el resto del patrimonio de la naturcultura o culturnatura. Incluso todo el texto referido a los paisajes culturales localizado en ese sitio adquiere tal protagonismo que evidencia un forzado y marcado desequilibrio con las definiciones existentes. El paisaje cultural, tal como es definido por su adjetivación, se trata de un bien cultural y por tanto se desprende como un tipo de bien cultural. Si la visión del paisaje cultural actual hubiera necesitado ser explicitado con una mayor amplitud de mirada, para abarcar la diversidad del patrimonio cultural, estos nuevos contenidos debieron ser añadidos a la definición existente. Este bien cultural ha sido y es, hasta la fecha, evaluado por el ICOMOS, organismo que se ocupa de la evaluación de los bienes culturales ante el Comité del Patrimonio Mundial. Todo conjunto, sea sitio urbano y o rural, contiene paisajes culturales, lo que no indica que todo el patrimonio cultural se constituya en paisajes culturales, pues por su propia conformación, por más que quiera, no puede. Todos los aspectos ya mencionados afectan negativamente a los itinerarios culturales. En las directrices prácticas del año 2005, en el párrafo 3, señala que se puede considerar una ruta patrimonial como un tipo de paisaje cultural específico y dinámico. Este error ha acarreado numerosos conflictos de interpretación. Los paisajes, al ser elementos vivos, poseen dinámicas propias y cambiantes. Por tanto, no pueden ser los componentes definitorios de un camino, pues ante la acción del paso del tiempo, si la infraestructura de comunicación desapareciera, ¿qué es lo que ocurriría?
En el caso de los itinerarios culturales, existen muchos otros atributos tangibles que materializarían la existencia de ese camino. Mientras que ante la desaparición de los paisajes, cabría preguntarse, ¿cuáles serían las manifestaciones tangibles que justificarían la existencia y el trazado de esa ruta? Asimismo, el paisaje y el cultural responden por sus características morfológicas, eco- y geosistémicas particulares a un espacio sectorial acotado, restricciones inherentes a las características del propio bien, por lo cual es un error insistir en la creencia de que un itinerario cultural es un paisaje que sí contará con numerosos paisajes culturales a lo largo de su recorrido. Otro gran problema lo acarrea el uso indiscriminado de los instrumentos, herramientas, por sobre las categorías patrimoniales. Las directrices prácticas incorporan a la figura de los bienes transfronterizos y transnacionales instrumentos ya desarrollados en los itinerarios culturales. Por primera vez, una categoría patrimonial consideraba el trazado sin límite nacional y o transnacional, que incluía en su trazado a todos los bienes y actores funcionales al itinerario y al camino. Un bien puede tener estrecha correlación con otros bienes distantes, pero muy diferente es tener la aparente intención de reemplazar a los itinerarios con estos medios instrumentales. Los bienes transfronterizos pueden identificar la extensión y las áreas territoriales involucradas en el posible proceso de ida y vuelta del trazado, pero no se configura ni se constituye en un itinerario cultural. Se insiste en adherir a los instrumentos indicadores relacionales, ajenos a su naturaleza, cuando su función es la de ayudar a la comprensión del bien, abarcando aspectos particulares inherentes a cada instrumento, pero jamás podrán reemplazar a una categoría. Ni que hablar, en cuanto a lo que afectan a los itinerarios culturales, la eliminación de las categorías patrimoniales del anexo 3. Un itinerario cultural no es un palimpsesto. Esto queremos decir que no es una superposición de periodos y de, digamos, de bienes patrimoniales de distintas épocas. No es un palimpsesto. Un itinerario cultural es o no es. Conforman una totalidad multidimensional que corresponde a un objetivo original y concreto, lo cual puede ser religioso, comercial, administrativo o de otro tipo, por donde pasa ese itinerario cultural. Se refiere a un conjunto, donde la ruta tiene una valía superior a la suma de los elementos que la componen y a través de los cuales adquiere su importancia cultural. Se basa en la dinámica del movimiento y en la idea de los intercambios, con continuidad en el espacio y en el tiempo. Una interfecundación cultural. Y necesariamente requiere de elementos tangibles que verifiquen el tipo y la evidencia del intercambio, así como el diálogo entre países y o entre regiones. Lo que queda claro es que el trabajo realizado durante más de 10 años para elaborar la Carta de Itinerarios Culturales ratificada en Quebec en el año 2008, significó un hervidero de nuevas perspectivas, amplitud de criterios y puntos de vista patrimoniales que integraron desde un principio todos sus componentes vivenciales y materiales, desde el territorio al objeto. Significó un antes y un después en el campo patrimonial, el cual a instancias de la ampliación de criterios fue altamente positivo. Una concepción sistémica del patrimonio. Aquí podemos ver con ejemplos, les mostraré 3 diapositivas en las cuales podemos ver claramente un itinerario cultural como es el del Capac Nian, que abarca 6 países en su gestión y en su recorrido, y que abarca el camino del Inca. Digamos, es un periodo completo, que no abarca una cantidad de años muy importantes, que ha habido un intercambio y una interfecundación cultural notable. Luego les muestro lo que es un sector de Argentina, y marcado dentro de la ruta general, el sector de Argentina. Pero es importante señalar que dentro del Capac Nian tenemos un paisaje cultural como la Quebrada de Humahuaca, que lo tenemos en la región, que lo vemos en el norte argentino, y con un detalle de más de, digamos, un detalle de las provincias. Ahora bien, un paisaje cultural, como dije, es acotado.
en el caso de la declaración de la quebrada de Humahuaca en Argentina, tiene que ver que ahí se tomó en cuenta todo un palimpsesto, o sea, se tomó todo lo que tenía cultural, de valor cultural, desde la antigüedad, lo más antiguo a lo más moderno, digamos, por así decirlo, ¿no? O sea, se tomó desde los caminos incas, se tomó el camino del arriero, la intervención, o sea, la conquista española, los distintos estratos culturales fueron tomados en su conjunto. En cuanto a su paisaje, es un paisaje, además de maravilloso, por supuesto, es un paisaje, digamos, que se puede circunscribir al mismo. No podría haber sido identificado como un itinerario cultural en tanto de que se tomaron todos esos estratos culturales. Sin embargo, en la declaratoria del Capagnán, sí, para la gestión se consideró que como estaba en el camino del Inca, la quebrada de Humahuaca, fueran considerados parte de la misma. Y aquí vemos, dentro de lo que es la quebrada de Humahuaca, vemos lo que es digamos, el patrimonio inmaterial y todas sus manifestaciones, el patrimonio, lo que son sus caminos en sus distintas apreciaciones. Por tanto, ni los bienes transfronterizos, ni los bienes en serie, ni los paisajes urbanos históricos, ni los paisajes culturales podrían descubrir, porque un itinerario cultural se lo descubre, y reemplazar la existencia de un itinerario cultural. Muchas gracias.